Bueno, vamos a comenzar con ese tema que sería clasificación de reactores. Y el tema de clasificación de reactores, pues en este caso vamos a comenzar con la primera pregunta, que sería ¿qué es un reactor químico? Bueno, tenemos muchas definiciones de reactor químico. Incluso un reactor químico sería un recipiente o cualquier tipo de recipiente en el cual se lleva a cabo una reacción química, pero por lo regular en ingeniería química un reactor químico es un equipo especializado para llevar a cabo esta reacción y está constituido para que hay una máxima conversión química de una reacción dada. Aquí vemos un reactor que está instrumentado y en este caso tiene su sistema de agitación, tiene sus aspas, tiene un sistema de enfriamiento, es un reactor enchaquetado, y tenemos que entra el reactivo 1 y el reactivo 2 al mismo tiempo. Tenemos también la salida del producto, puede ser un reactor continuo o también se podría utilizar como reactor tipo batch. Aquí tenemos otro concepto, nos dice que es un equipo en cuyo interior tiene lugar una reacción química. Está constituido por un recipiente cerrado que cuenta con líneas de entrada y salidas para las sustancias químicas. Los ingenieros aseguran que el reactor tenga las condiciones para que la reacción se pueda llevar a cabo. En este caso es una alta eficiencia en la conversión, alta concentración del producto deseado y mínimos costos de adquisición y de operación. ¿Por qué necesitamos reactores? Pues necesitamos reactores para convertir materiales en materiales más útiles o con mayor valor. También necesitamos un recipiente para que podamos controlar una reacción de manera segura. Necesitamos un aparato específico para tal operación. No podemos utilizar un equipo de una columna de destilación para una reacción química o un equipo de absorción, sino debe de ser un equipo específico para que tenga un sistema de agitación, tenga un sistema de enfriamiento, ¿sí? También está hecho para maximizar la operación. En el diseño del reactor hay que seleccionar el tipo de reactor que vamos a utilizar. Hay diferentes tipos, ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Hay que dimensionarlo, hay que realizar el adecuado diseño de ingeniería del detalle, diseño adecuado o ingeniería del detalle. Entonces, para dimensionalizarlo, en este caso nosotros nos vamos a encargar de calcular el volumen. Por lo regular siempre vamos a escoger reactores pequeños porque vamos a relacionar el volumen del reactor con el costo. Por lo tanto, reactores de volumen muy grande van a tener costo alto. Reactores de volumen pequeño van a tener un costo mucho más bajo. Por lo tanto, si nosotros escogemos tenemos un reactor de 100 litros y un reactor de 10 litros en los cuales llegamos a la misma conversión, por lo tanto escogeríamos el reactor de 10 litros. Y aparte vamos a tomar en cuenta los costos de ingeniería de detalle o ingeniería que sería la parte de instrumentación de dicho reactor, el enchaquetado, el sistema de agitación, en este caso los medidores de nivel, medidor de pH, medidor de infinidad de parámetros que podemos estar midiendo dentro del reactor, ¿sí? Y en la selección del reactor también se debe de apreciar la característica de la reacción, los aspectos técnicos y por supuesto la economía. Para el rendimiento del reactor debemos de tomar en cuenta el contacto de las fases y su transferencia, la máxima conversión y selectividad y optimizar las condiciones de operación. También optimizar las condiciones de energía, ¿sí? Que sea la cantidad de energía adecuada y que sea con mínimas pérdidas.
Óptimas condiciones de operación, pues presión, temperatura, humedad relativa, máxima conversión y selectividad y contacto de fases y su transferencia. En este caso, si es reactor, si es un reactor catalítico, que haya un buen contacto entre los reactivos y el catalizador. Para el diseño de reactores hay distintos métodos. Uno de los métodos es el método de semejanza. Este método consiste en construir progresivamente de manera creciente el reactor hasta obtener las especificaciones deseadas, generalmente hasta reactores industriales. Nosotros vamos a tener un reactor y en este caso pues lo construimos al principio y lo vamos modificando con el fin de incrementar la conversión. Pero nosotros utilizamos el método de modelo matemático, que consiste en modelar matemáticamente el sistema físico de un reactor mediante un conjunto de ecuaciones. En este caso, el conjunto de ecuaciones del modelo matemático debemos de tomar en cuenta el balance de materia o ecuación de diseño o balance general molar, balance de energía para reactores no isotérmicos, balance de energía mecánica en el caso de reactores que estemos utilizando pues algún tipo de sistema no mezclado correctamente, y ecuaciones de estado en algunos casos, ecuaciones de equilibrio y de equilibrio químico y físico. Equilibrio químico, pues la rapidez de reacción. Equilibrio físico, pues puede ser en el caso de la absorción, el proceso de absorción, el catalizador. Ajá. Bueno, los tipos de reactores los podemos clasificar de la siguiente manera. Podemos tener reactores discontinuos, semicontinuos y continuos, ¿sí? Catalíticos y no catalíticos, homogéneos y heterogéneos, pero también los podemos clasificar de otra manera. Vamos a ver primero estos discontinuos. Son discontinuos en estado transitorio, o también puede ser llamados reactores de tipo batch. O reactores continuos son los reactores que trabajan en estado estacionario. Catalíticos y no catalíticos, bueno, depende si va a utilizar algún tipo de catalizador, ya sea líquido o sólido. Y también podemos tener reactores homogéneos, que en este caso reactores que estén trabajando en una misma fase líquida o fase gas, o reactores heterogéneos, que pueden ser reactores catalíticos, en los cuales tenemos fase líquida y el catalizador como fase sólida, o fase gas y el catalizador como fase sólida. La siguiente clasificación lo podemos clasificar de acuerdo a el tipo de reactor. Sería reactor por lotes o discontinuo, batch, reactor semicontinuo, reactor continuo de tanque agitado, CCTR, reactor de flujo pistón, PFR, y reactor de leche empacado, PBR. Entonces, cada uno de estos tipos de reactores podríamos utilizarlos. Aquí faltaría otro, sería el reactor de lecho fluidizado, PFR, ¿sí? Reactor de leche empacado, y el último sería reactor de lecho fluidizado. Para los reactores discontinuos o reactores tipo batch, son característicos para reacciones en fase líquida y en su interior se supone que hay una mezcla perfecta. Por lo tanto, quiere decir que la concentración en cada uno de los puntos del reactor es la misma, debido a este sistema de agitación que tenemos aquí. Una de las ventajas es que se puede obtener cantidades grandes de producto, y su mayor desventaja es el costo y mano de obra por lotes. Debido a las grandes limitaciones, debido a esas grandes limitaciones, no se puede utilizar en gran escala. Tenemos este reactor. Vamos a ver cómo trabajaría un reactor de reactor batch. Bueno, entonces, en este caso, este reactor, al principio tenemos que llenarlo con los reactivos, ¿sí? El sistema de agitación está trabajando
Se espera un tiempo determinado para que se den las condiciones de temperatura y un tiempo determinado para que se produzcan las condiciones de reacción y termine la reacción química. Y por último, un proceso de adecuación, un proceso de vaciado y un proceso de limpieza. Entonces todos esos procesos van a quitar tiempo. Entonces un reactor batch no va a ser tan rápido como un reactor continuo, sino que las reacciones se llevan a cabo en mucho tiempo y requieren periodos, aparte del periodo de reacción, requieren de un periodo diferente de calentamiento, adecuación, llenado, vaciado, ¿sí? Entonces, por eso en aplicaciones industriales no es tan utilizado, pero sí se utiliza a escala laboratorio. El proceso semicontinuo es prácticamente igual al del reactor batch. La diferencia sería que en este caso, pues es una mezcla continua, ¿sí? ¿Sí? Continuamente se vacía, no hay limpieza, entonces son para reacciones que no son susceptibles a impurezas y también que se llevan a cabo de una manera mucho más rápida que en un reactor tipo batch, porque en un reactor tipo batch pueden tardar hasta días en reaccionar. En este tipo de reactores vemos que de manera rápida se produce la reacción, se vacían los dos reactivos, uno amarillo y uno azul, y se produce un compuesto rojo, que sería el producto. ¿Qué otro reactor? Tenemos los reactores continuos, y en este caso hay muchos reactores continuos, que sería el CCTR, el PFR, PBR, PFR, ¿sí? Este tipo de reactores opera en estado estacionario, y este modelo ideal supone que la conversión se alcanza al instante en que entra la alimentación al tanque. Vemos que el primer tipo de reactor de tipo continuo sería el reactor de mezcla perfecta, CCTR, y se emplea para reacciones en estado líquido. Normalmente opera en estado estacionario y también se va a asumir mezcla perfecta. Tenemos un sistema de un motor, tenemos los deflectores, tenemos un sistema de calentamiento, tenemos la alimentación y tenemos la parte del vaciado. Entonces el reactor continuo de tanque agitado operaría de la siguiente manera. Vemos que el CCTR, al mismo tiempo que están ingresando los reactivos, están reaccionando y al mismo tiempo está saliendo producto. Entonces los reactivos reaccionan al entrar, el sistema de agitación hace que la concentración sea la misma porque tenemos mezcla perfecta y sale a el exterior ya como producto. Hay una misma concentración debido al sistema de agitación, dice. ¿Sí? El siguiente reactor sería el reactor de flujo pistón o PFR. Y este opera en estado estacionario en una dirección espacial y su composición varía de forma continua a dicha dirección. El PFR se emplea mayormente en reacciones de fase gaseosa. Aquí no podemos suponer mezcla perfecta porque no hay un sistema de agitación, pero lo que suponemos es que la concentración va a variar con respecto a la longitud. ¿Sí? Aquí tenemos cambio de concentración, varía con respecto al eje X, que sería la longitud del tubo, pero no va a haber variación radial. O sea, que quiere decir que si nosotros cortamos una rebanada de este reactor, ¿sí?, la concentración va a ser la misma en toda esa rebanada. Pero si ya vemos las concentraciones al inicio y al final del reactor, vamos a tener que al inicio pues no vamos a tener una alta concentración del reactivo y baja concentración del producto, y al final vamos a tener una alta concentración de los productos y baja concentración de los reactivos. ¿Sí? Para eso hacemos ese elemento, esa rebanada que les decía yo, va a ser un elemento diferencial.
Pero para tener este tipo de flujo se necesita un tipo especial de sistema de agitación. No hay mezcla perfecta, pero sí hay flujo pistón. Y el flujo pistón es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Vamos a ver que es un sistema de tubos concéntricos para que se produzca el flujo pistón, para que haya variaciones solamente longitudinales de concentración y no haya variaciones radiales. Aquí vemos cómo tenemos el sistema del tubo, es un sistema con un motor. Ahí está el motor. Y tenemos un aditamento que va a estar ingresando los reactivos, perdón, y un lugar donde va a estar saliendo el producto. Se dan cuenta, el tubo del centro se está moviendo con el fin de crear el flujo pistón. Bueno, sí, ya serían todos los demás aditamentos. Tenemos un panel de control, tenemos un circulador, tenemos un tanque, tenemos tanque A y tanque B, que serían los reactivos que alimentan directamente al reactor, y vemos cómo se produce el flujo pistón. Entonces, si cortáramos una rebanada de ese reactor, tendríamos la misma concentración en toda la rebanada, pero longitudinalmente la concentración va a cambiar, ¿sí? La concentración del reactivo va a descender. Aquí vemos cómo es un reactor de flujo pistón, y vamos viendo cómo avanzan los reactivos y cómo van saliendo los productos. Entonces aquí vemos cómo va avanzando la concentración de reactivos y aquí van a salir los productos. ¿Sí? Entonces hay un gradiente de concentraciones longitudinal. El otro tipo de reactor que tenemos es el reactor de leche empacado. Este reactor es de PFR. Este reactor es de mayor importancia industrial y se usa principalmente para la producción a gran escala de reactivos primarios o intermediarios. Una de sus ventajas es que no requiere de la separación del catalizador. Quiere decir que es de leche empacado, quiere decir que el catalizador está fijo dentro del reactor. Como están fijas el empaque dentro de la torre de absorción, ¿sí? Dentro de la torre de absorción están fijos, no se mueven. De la misma manera, si tuviéramos, digamos, esferas, las esferas no se van a mover, ¿sí? Sino que se van a mantener fijas y va a estar pasando el fluido a través de ellas. Y por lo tanto, entre mayor área superficial, mayor rapidez de reacción y mayor concentración de producto deseado al final del reactor. También tenemos el reactor de leche fluidizado, FBR, y este tipo de reactor, en este caso, a diferencia del reactor de leche empacado, este sí se va a estar moviendo porque es fluidizado. Entonces el reactor se utiliza para reacciones multifase, es muy utilizado para producir gasolina y otros combustibles y polímeros, incluso en biodiesel se utiliza. Permite un proceso más limpio y eficiente que los reactores antes mencionados. Entonces el catalizador se va a estar moviendo. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Entonces tenemos entrada de productos y el catalizador va a estar moviéndose dentro del reactor. Entonces veríamos que en este caso vamos a ver cómo cargamos el catalizador. Son esferas y el fluido va a correr a una velocidad que haga que esas esferas se estén moviendo dentro del reactor. La dirección del flujo del gas va a ser, si es gas, va a ser para arriba. Y el gas entra el gas por la parte de abajo y sale por la parte de arriba.
Y bueno, en este caso entra en forma de spray y vemos cómo está moviendo las partículas del catalizador. Hace que los reactivos se adhieran a la superficie del catalizador y produzcan nuevos compuestos. En este caso pues tenemos una aglutinación de partículas de catalizador. Aquí vemos cómo se está metiendo el reactivo sería el rojo y recubre a la partícula del catalizador. ¿Sí? Es lo que pasa a veces cuando ya está completamente roja, en este caso cubierta por una tela. Quiere decir que el catalizador está envenenado y ya no serviría. Tendríamos que regenerar el catalizador. Entonces el reactor catalítico de lecho fluidizado, en este reactor las partículas de velocidad del catalizador son pequeñas y se desplazan. Estas dependen de la velocidad del fluido. En la mayoría de los reactores catalíticos este tipo de fluido suele ser gaseoso. La ventaja es que se puede retirar el catalizador y volver a generarlo. El catalizador se envenena calentándose y sirve como vehículo térmico para reacciones endotérmicas. Entonces lo que van a hacer es utilizar este sistema, van a hacer un mapa conceptual en el cual van a hacer la clasificación de reactores. En este caso tenemos los ideales, que serían discontinuos, el único sería el batch. Los continuos serían mezcla perfecta, CCTR, PFR, PBR y FBR. Y los semicontinuos, que serían de mezcla perfecta también. Y hablaríamos de los reactores reales que no se ajustan a la situación idealizada. Por lo regular son reactores que no tienen mezcla perfecta. Reactor real: este tipo de reactores es necesario considerar el modelo de flujo y de contacto real para poder tener un modelo real que permita hacer predicciones correctas. Los modelos se definen a través de flujo real, contacto real y tiempo de mezcla. Vamos a ver un tema que se llama tiempos de residencia, y esos tiempos de residencia son los tiempos que permanecen los reactivos dentro del reactor. Es necesario que permanezcan una cantidad promedio de tiempo, ni mucho tiempo porque se crean zonas muertas, ni tampoco poco tiempo porque se crean cortocircuitos. Bueno, por último, como tarea, se les queda el ejemplo de una operación donde se requiera un reactor para solucionar problemas ambientales de la industria de alimentos de nuestro país.